¿Cómo están? Buenas tardes. Seguimos en nuestra transmisión en vivo y en directo por las pantallas de TVU. Ya terminó el programa de Edgardo Vargas, pero no así nuestras emisiones en vivo de cada día. Vamos a iniciar una nueva conversación en Puntos de Vista, claro, para hablar de la educación, de todo lo que ha sucedido en los últimos días en torno a el retorno a clases, que en principio se dijo que iba a ser el 27 de abril, luego de las críticas que surgieron. El gobierno echó pie atrás y ahora se habla de un retorno progresivo. Siempre se habla de algo gradual ya en el mes de mayo. Obviamente ni siquiera eso ha tranquilizado las aguas con el Colegio de Profesores, quienes han manifestado su crítica ante estos anuncios que consideran apresurados por parte del gobierno. De hecho, hubo una reunión durante esta mañana entre la dirigencia nacional del Colegio de Profesores con el ministro de Educación, ya para tratar una serie de cuestiones que tienen que ver con justamente la educación de nuestro país, el plan de retorno y lo que dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que ahí está ya en pantalla en el GC, dice: fue un grave error el cerrar las escuelas. Esto ha levantado una serie de polémicas, controversias. Ahí está la noticia destacada por La Tercera y se dice que le llamó la atención a Mañalich el presidente de la República, Sebastián Piñera. Lo cierto es que han habido muchas reacciones. Vamos a conversar pronto con el Seremi de Educación del Biobío, Fernando Peña, y también con un dirigente del Colegio de Profesores. Es lo ideal para que tengamos los dos puntos de vista. Pero nuevamente hace polémica el ministro de Salud, Jaime Mañalich, debido a esta declaración, ya donde él habla de una cuestión que compete a otra cartera, a la cartera de Educación. Él es ministro de Salud. Y lo que se ha dicho en el último tiempo es que justamente se cerraron los colegios para prevenir los contagios. Ya para algunos, el gobierno, algunas autoridades han dado muestras de triunfalismo en torno a esto, pero aquello ha sido negado, que no se trata de eso, que simplemente los números en la región del Biobío son más alentadores que los de otros países. El panorama nacional también, obviamente, hablo de la comparación de Chile con otros países. Obviamente la situación se ve mucho más prudente en su crecimiento, mucho más tranquila acá en nuestro país. Pero estamos recién en otoño, todavía no comienza el invierno, se viene la temporada de lluvia, de bajas temperaturas, lo que supone un riesgo mayor de contagio del coronavirus. Es parte de lo que se ha comentado en los últimos días, entonces, producto de todas las aristas que tiene la crisis de la pandemia, porque influye en la economía, influye en la salud y también influye en la educación, porque es un tema importante. Ya el año escolar pasado había tenido un desorden en su término producto del estallido social, las tomas, las marchas y también sumado a las movilizaciones de los profesores. Y ahora comenzó con el pie izquierdo, ya porque apenas unos días estuvieron en clases, apenas unas jornadas estuvieron en las aulas los estudiantes, pues luego vino esta crisis, vino la pandemia, el coronavirus, y hasta el día de hoy los estudiantes no están físicamente en sus salas de clases. Ya estamos en condiciones de tomar contacto con nuestros invitados. Vemos en pantalla ya a Fernando Peña, Seremi de Educación del Biobío. Seremi, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes ya. Buenas tardes, Seremi. Y también está con nosotros, al parecer ya se conectó, Abnel Castillo, dirigente nacional del Colegio de Profesores. Ahí lo estamos viendo. Abnel, ¿me escucha? No me escucha, parece. Abnel Castillo.
Bueno, vamos a comenzar la conversación mientras esperamos tener ahí activado el micrófono. Me dicen don Abnel Castillo para poderlo escuchar. Voy a comenzar con el Seremi Fernando Peña. Seremi, a ver, partamos por la frase polémica del ministro de Salud, Jaime Mañalich, que fue un grave error cerrar las escuelas. ¿Qué opina usted? Mira, hoy día el ministro de hecho aclaró gran parte de lo que se menciona como polémica. Ayer el ministro de Educación también por su parte aclaró cuál era el tenor también y la interpretación que nosotros le hacíamos desde el Ministerio de Educación. Y la verdad es que si uno analiza por separado ambas declaraciones, la verdad es que acá hay un elemento en común y que yo creo que todo el gobierno ha hecho un esfuerzo desde principio a fin para justamente, dentro de las decisiones sanitarias que se toman al interior del equipo de asesores del Ministerio de Salud, siempre también considerar y ponderar la opinión, la participación y la validación de los actores involucrados. En el caso de la decisión de la suspensión de las clases, por cierto que había una decisión muy compleja, que no solamente involucraba al Ministerio de Educación, sino que también a las familias, a los profesores, a las comunidades, a los sostenedores también. Y es por lo mismo que nosotros, más allá de la interpretación tanto de los dichos del ministro como de cualquiera que quiera básicamente interpretar la decisión, nosotros creemos que es muy importante que dentro de las decisiones siempre se pondere la opinión de todos los actores, porque finalmente son decisiones que si bien emanan desde la autoridad tienen un impacto también. ¿Fue un error comunicacional lo que El ministro Mañalich, una imprudencia? ¿Cómo lo considera? ¿Cómo lo califica? Mira, Francisco, la verdad es que a mí no me corresponde referirme o comentar los dichos de un ministro de Estado. Yo más bien quiero pensar en que, insisto, dentro de lo complejo que es tomar este tipo de decisiones, obviamente siempre hay variables y hay elementos de juicio, algunos de valor, otros de juicio y otros más objetivos. Y dentro de esa ecuación, que por cierto que es muy compleja, yo al menos tengo la sensación de que hay decisiones que se tienen que tomar considerando la opinión de los actores involucrados. En el caso de la decisión de suspender las clases, por cierto que actores relevantes y por cierto que protagónicos son las comunidades, y dentro de las comunidades los padres, los apoderados, los profesores, los asistentes de la educación, por cierto, y también los sostenedores. De hecho, nosotros durante estos días hemos estado tratando justamente de tener videoconferencias. Yo vengo saliendo de una justamente con los jefes DAEM de la provincia de Arauco para justamente recoger las impresiones, la evaluación, el diagnóstico, pero también la proyección que ellos hacen justamente de las medidas tanto que ya se han tomado como de aquellas que se han anunciado. Muy particularmente aquella que el presidente de la República anuncia el día domingo, que es algo que el ministro de Educación ya también había señalado días previos, de que las clases no se van a retomar el 27 de abril y que esto se va a realizar durante el mes de mayo de manera gradual. Queja del Colegio de Profesores no es solamente respecto a la frase o a esa única frase del ministro de Salud, sino que también a otras cosas que habría mencionado en el marco de esta sesión de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que dijo Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, quien le expresó su molestia al ministro de Educación en la jornada de hoy en la mañana por lo que fueron los dichos del ministro de Salud. Escuchemos. Y también le hemos expresado directamente y de manera muy clara nuestro malestar con los dichos irrespetuosos, prepotentes, con los dichos, ¿no es cierto?, arrogantes, diría yo, del ministro Mañalich, quien se refirió en términos injuriosos, así como lo hemos sentido, a las comunidades escolares y particularmente a nosotros como profesores y profesoras. Señalar que no se han hecho turnos éticos, señalar que no se atendió las vacunaciones y los almuerzos de los niños es una ofensa, una bofetada que nos dio al profesorado, porque todo eso se ha hecho. Todo eso se ha hecho y llama la atención la ignorancia que él muestra, o
derechamente está mintiendo de manera intencional, o es un ignorante o es un mentiroso, y así se lo hicimos ver al ministro de Educación. Duras las críticas entonces, la molestia es evidente del presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, producto de estas declaraciones del ministro Mañalich. Y de hecho ya está en contacto con nosotros Abnel Castillo, tesorero nacional del Colegio de Profesores. ¿Cómo le va, Abnel? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, agradecer la posibilidad de que podamos comunicarnos o estar comunicados, y también para escuchar, digamos, la posición del Colegio de Profesores y en realidad el pensamiento de los maestros desde Arica a Porvenir. Sí, a ver, comencemos. ¿Qué opinión tienes tú de lo que pasó con el ministro de Salud? ¿Se podrá superar la controversia o tú crees que esto ya es como la guinda de la torta? Mira, primero, reiterar los saludos y a quienes están escuchando y viendo este programa. Decirles que nosotros hemos tenido una semana bastante movida, dado que el día lunes, recién pasado, tuvimos una reunión virtual de Directorio Nacional. El día martes, ayer, tuvimos una reunión virtual también con todos los presidentes regionales, y hoy, en la mañana, a las 11 horas, tuvimos una reunión también virtual con el ministro de Educación, don Raúl Figueroa. Ahora, respecto a los dichos de el ministro Mañalich, Mario representó, y incluso ayer en la tarde, luego que se hicieron esas declaraciones de manera inmediata, como Colegio de Profesores nosotros respondimos y consideramos que los dichos del ministro son inaceptables. Creemos que es un agravio para los profesores y profesoras de este país, más aún cuando en la Cámara de Diputados se permite decir de que los alumnos no han tenido clases, de que los alumnos no han sido atendidos en su necesidad de alimentación, ni se han vacunado. Nosotros como Colegio de Profesores le manifestamos al señor ministro en la mañana, y creo que la comunidad tiene claro, de que los profesores desde el primer día, incluso entrando a esta cosa para la cual yo creo que nadie de nosotros estaba preparado, sobre todo los que tenemos algunos años, de preparar clases virtuales, se han hecho los esfuerzos. Yo he visto personalmente en varias comunas cómo los colegas preparan su material, van al colegio, les sacan las copias, están preocupados de las consultas de los papás, porque aquí también están involucrados los padres, que han hecho un esfuerzo enorme. Nuestros colegas han estado en la entrega de las cajas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Por lo tanto, decir, digamos, de manera pública en uno de los poderes del Estado y que los alumnos de nuestro país entendemos que por la deficiencia de los profesores no han tenido esta actividad y estos apoyos es absolutamente falso, y así se lo hicimos saber al señor ministro en la mañana. Sí, Seremi Peña, bueno, hay molestia en el Colegio de Profesores porque también se sintieron tocados por críticas que hablaban de que no estaban cumpliendo turnos éticos o realizando otro tipo de labores como el garantizar la alimentación. Bueno, el diálogo al parecer está tenso, está quebrado, y vaya problema que originó la opinión de una autoridad de otra cartera, más allá de que usted no va a comentar, como dijo, lo que hace o dice un ministro de Estado, que es una autoridad obviamente importante, estar en una situación que no buscaron. Sí, Francisco, mira, yo la verdad es que hoy día quiero más concentrarme en aquellas cosas que nos unen que en aquellas que nos dividen. Yo creo que hay un factor en común. Después de esto, ¿cómo poder buscar esa unidad? De hecho, eso es lo que quería comentar. Hay algo que de hecho nos une, creo yo, no solamente en la visión y en la proyección que existe justamente de esta emergencia, con distintos estamentos al interior de los establecimientos, y también en algunos casos, creo yo, con algunos representantes. Quiero pensar de que el profesor que está al otro lado de la pantalla también quizás va a poder adherir a esto, y es que es evidente que el trabajo que se pueda realizar de manera remota, a distancia, ya sea con medios tecnológicos o con medios físicos, en ningún caso va a reemplazar el trabajo presencial.
y el rol que juega un profesor al interior de una sala de clase. Y eso es un diagnóstico compartido por todos quienes hemos ido básicamente supervisando de qué manera han ido transcurriendo estas semanas de suspensión de clases. Y esto porque tanto el ministerio como los profesores, las familias, los equipos directivos han hecho sin duda esfuerzos tremendos y que yo creo que incluso han sido destacados a nivel internacional para poder darle continuidad de alguna manera al trabajo pedagógico y curricular al interior de las casas. Pero sin duda que eso no es suficiente. Y la razón de eso es porque el trabajo lectivo que se desarrolla en una sala de clase difícilmente va a poder ser reemplazado por el trabajo que realiza un profesor al interior de una sala de clase. Y es por lo mismo la necesidad también que tenemos nosotros desde el Ministerio de poder ir proyectando medidas que nos permitan justamente volver a las salas de clase. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Si antes o después, porque sabemos que va a ser de manera gradual, es lo que justamente nosotros queremos conversar y queremos discutir con los diferentes actores. Ya lo mencionaba don Afnel, que está al otro lado de la pantalla, hoy tuvieron una videoconferencia con el ministro. Nosotros desde las regiones también hemos estado en comunicación permanente con los representantes del magisterio, hemos sostenido también conversaciones con sostenedores, directivos. Yo hoy día estuve en el Alto Biobío, de hecho una comuna con una población pehuenche prácticamente un 90%, conversando con cómo se hace educación allá en Trapatrapa, en el Cajón del Queuco, justamente tratando de cruzar realidades, tratando de hacer un diagnóstico local, territorial, de cómo se ha ido implementando en la medida de la suspensión, pero también cómo se proyecta el volver a las salas de clase. Porque eso va a ocurrir. Eso, Francisco, yo quiero ser muy nítido. Nosotros en algún momento vamos a volver a las salas de clase. Y es importante anticiparse, prepararnos, planificar muy bien ese proceso y, por cierto, que acompañarnos de la opinión de quienes hacen escuela, que son justamente los actores involucrados. Castillo, le quiero preguntar justamente de eso que señalaba el Ceremi de Educación del Biobío, Fernando Peña. En la reunión que sostuvieron con el ministro de Educación se entregó una propuesta por parte del Colegio de Profesores. Ustedes saben que justamente en algún momento hay que volver a las aulas. ¿Cuáles son los ejes de lo que proponen ustedes para el retorno? Bueno, mira, el tema, concuerdo con el señor Ceremi, en el sentido de que obviamente que en algún momento debemos retomar las aulas, debemos de retornar a clase. Pero en la mañana nosotros le planteábamos al ministro, a don Raúl Figueroa, de que nosotros sentíamos que hoy, porque él nos plantea, dice que, quiero interpretar un poco lo que estaba señalando don Fernando Peña, en el sentido de que el ministro dice, mira, centrémonos en las cosas que nos unen y no en las que nos dividen. Pero nosotros como dirigentes gremiales tenemos un mandato de nuestras bases y que es, digamos, procurar encontrar aquellos acuerdos que permitan que nuestros colegas y toda la comunidad escolar se reintegre de buena manera. Pero basado en ese mismo hecho, nosotros le planteamos al ministro por qué cuando se toman decisiones desde el punto de vista del ministerio no se considera, y nosotros como colegio de profesores nunca se nos consideró ni se nos consultó, porque nosotros tenemos algo que decir, somos los actores principales. Más aún, hace 3 semanas atrás, nosotros le entregamos una nota al ministro que quedó de responderla. Hoy día habían pasado 3 semanas, han pasado al día de hoy y no hemos tenido respuesta, en donde le hacemos una serie de planteamientos. Ahora, respecto a la forma como se va a lograr esto, si ustedes recuerdan, nosotros como colegio siempre señalamos que el 27 de abril o 26 era absurdo volver a clases porque todo indicaba, los organismos internacionales, los técnicos, los colegios médicos, los epidemiólogos, señalaban de que a fines de abril, la primera quincena de mayo, se iba a producir el pic. O sea, esto está escrito. Ahora, si nosotros hubiésemos consensuado algo con el ministerio y haberlo conversado, interpretando también el sentir de nuestros colegas a lo largo del país, esto lo hubiésemos zanjado. Hoy, y con lo que plantea el presidente de la República el día domingo en su alocución al país, y en donde
dice que no se entra el 26 o 27 de abril y que se entrará en mayo, no da fecha. El señor ministro dice que no hay una fecha, porque mayo también nosotros lo hemos complicado para entrar. O sea, esta cosa, todo indica que... ¿Pero cuándo va a poner entonces? ¿En junio? Está julio a otros sectores, y nosotros consideramos válido lo que plantea el Consejo Asesor COVID-19 del Ministerio de Educación, que son principios básicos con los cuales se debe reunir, o condiciones básicas que debe reunir el país para que podamos entrar, que son fundamentalmente tres los requisitos: epidemiológicos, en que hay una constatación a nivel nacional de que el virus ha retrocedido; asistenciales, es decir, que el servicio de salud y la red pública sea suficiente para encarar esto; pero también la prevención, es decir, que existan los protocolos de los establecimientos educacionales para que esto pueda llevarse a cabo. Pero además, dígame. Tenemos que ir a una pausa y al regreso podemos seguir con lo que usted me estaba comentando, ¿ya? Le alcancé a entender de que más allá de una fecha se tienen que cumplir esos requisitos, esa hoja de ruta que está dando el Consejo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos en Puntos de Vista por TVU. Más allá de una fecha definida que no se tiene, Seremi Peña, hay incredulidad en el Colegio de Profesores de que mayo pudiese ser el mes de retorno. Lo deslizó el presidente en la cadena nacional del domingo, Seremi, pero ¿usted cree que eso también va a estar sujeto al análisis que se vaya haciendo de la pandemia semana a semana? Sí, más que incredulidad, Francisco, porque yo creo que todos coincidimos en la necesidad de que en algún momento ese retorno se produzca. Yo creo que lo que hay es escepticismo, y hay obviamente dudas respecto sobre todo a los tiempos y al estado de latencia de la epidemia, de la pandemia, mejor dicho. ¿En qué sentido? De que si tú te has dado cuenta, finalmente las decisiones que se toman desde la autoridad sanitaria se toman considerando diagnósticos estadísticos que muchas veces van cambiando de un día hacia otro. Por lo tanto, el inconveniente que hemos tenido obviamente es de ir planificando decisiones a mediano o largo plazo en circunstancias de que desde la autoridad sanitaria pueden haber diagnósticos o fotografías distintas que cambian justamente el viento de popa y que nos obligan muchas veces a tomar decisiones en un rumbo distinto. ¿Qué significa eso en la práctica para el sistema escolar? De que dentro de los resguardos que nosotros obviamente tenemos que tomar, y un poquito haciéndome cargo de lo que Abner señalaba, nosotros desde el trabajo que realizamos, sobre todo con los sostenedores, tenemos que ir adelantándonos a ciertas decisiones. Por ejemplo, ¿en qué área? En la compra de insumos, ya como alcohol gel, mascarilla, guantes, para que finalmente ese tipo de insumos no falten desde el día 1, en cuando se produzca justamente el reingreso. Lo que no nos puede pasar es estar tomando decisiones y que después las decisiones que vienen emparejadas o que acarrean justamente esa gran decisión del retorno a clases nos tenga un estado de improvisación o de amateurismo que implique justamente exponer a los alumnos, a las comunidades, profesores, asistentes y equipos a una situación de riesgo. Es que tiene que ver con lo que está comentando. Ya, se habla de cumplir con las medidas de prevención, las mascarillas, qué sé yo,
Se habla del distanciamiento en la sala de clases y usted sabe que en términos de infraestructura el país es muy carente de aquello y hay salas de clases con muchos alumnos. ¿Cómo se van a poder garantizar esas medidas de prevención para un contagio de coronavirus en la realidad que tiene Chile, sobre todo la educación pública? Es la realidad que existe, Francisco, en muchos establecimientos. Algunos funcionan con menos de 20 alumnos por sala, otros funcionan con más de 20 alumnos por sala. Que ese es justamente el ratio, es la medida que justamente usa este comité asesor para justamente sugerir el retorno a clase. Pero sabemos que eso justamente en la práctica es muy difícil de ejecutar. Tiene un nivel operativo que nosotros sabemos en la escuela va a ser muy difícil poder implementar. Y es por lo mismo que la decisión de hacerlo es justamente de manera gradual, porque lo que no puede ocurrir es justamente generar aglomeraciones o confinamientos dentro de espacios escolares que después puedan permitir agudizar la pandemia. Todos esos resguardos son los que nosotros hoy día estamos viendo desde el punto de vista operativo, pero también desde el punto de vista operacional y sobre todo de infraestructura habitacional, si se le quiere llamar, porque justamente son las áreas justamente donde nosotros no podemos correr riesgo y donde justamente necesitamos darle seguridad a la familia. Porque ojo que acá hay algo que yo he conversado con muchos apoderados y con centros de apoderados. Las familias van a sentirse llamadas o van a confiar en llevar a sus alumnos a las salas de clase en la medida que ellas vean que existen medidas de seguridad. Si ellos ven que básicamente se sigue haciendo lo mismo o solamente medidas cosméticas, obviamente no va a haber una inclinación o no va a haber confianza para retornar. Y por lo mismo nosotros estamos pidiendo a los sostenedores que nos adelantemos. En honor al tiempo, Abner, dos cosas. Reafirmar lo que estabas comentando antes. ¿No proponen ustedes una fecha definida para el retorno, sino que se cumplen ciertos requisitos que se cumplan? ¿Y qué opinas de la educación a distancia que el gobierno está impulsando? Mira, a ver, en primer lugar, volver a reiterar, en la reunión que tuvimos ayer con todos los dirigentes regionales del país, la unanimidad señaló de que no están dadas las condiciones para volver a retomar las clases. Y no están dadas porque nosotros exigimos como requisito lo que ya señalaba, lo que plantea el Consejo Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud. Por ejemplo, el señor Peña señalaba que hay que adelantarse. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Pero, por ejemplo, algo práctico. En Chile son 3,5 millones aproximadamente de alumnos, o sea, disponemos de 4 millones de máscaras diarias para los alumnos en el país. Estoy hablando de 4 millones diarias. Ahora, ¿qué pasa con los alumnos? A alguien, un compañero le rajó la máscara, se le perdió, llegó un alumno sin máscara a clase? ¿Cómo? Es un tema que en la mañana se lo planteábamos al ministro, cuando se habla de entrar de una manera, digamos, parcelada, y se habla de que se comenzaría por los establecimientos rurales. Entonces nosotros también tenemos una crítica dura ahí, porque, o sea, los establecimientos rurales van a servir como conejillos de India. ¿Acaso esos colegios no tienen los mismos derechos que tienen los colegios de Vitacura, de Providencia? Porque aquí seguimos viendo que se está generando una situación de segmentación social con los establecimientos, porque, mira... justamente hablando de segmentación, ¿te parece a ti que la educación a distancia, por internet, por plataformas digitales, también ayuda a segmentar más que a unir? Sí, está demostrado. Está demostrado que no más allá del 40% de nuestros alumnos y alumnas en el país tienen, digamos, red en sus casas con un sistema que les permita trabajar de manera adecuada. Pero el otro 60%, ¿qué pasa con ellos? O sea, aquí no hay ningún parangón ni rango de comparación. Ok, estamos ya cerrando nuestro programa, se nos pasó volando esta media hora de conversación. Vamos a estar atentos porque todavía no hay una fecha definida de retorno a las clases. Para el Colegio de Profesores se tienen que cumplir estos requisitos. El Seremi Peña parece que también reconoce que se tienen que cumplir ciertas condiciones, pero
desde el gobierno llaman a la unidad, a superar la incertidumbre que hay por el bien de todos, porque en algún momento, más allá de la fecha, los niños van a tener que volver a la escuela. Gracias, Abner Castillo, por este contacto. Lo último, una frase del ministro de la mañana, dice: la determinación de cuándo se vuelve a clase va a depender exclusivamente de la situación médica en que se encuentra el país, y eso lo dan los organismos técnicos. O sea, el ministerio aquí, en el fondo, queda a merced de lo que los organismos técnicos de la salud determinen. Y esa es la realidad. De otra manera, nosotros no podemos. Protegemos la vida de nuestros alumnos y apoderados. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté bien. A ustedes. Don Fernando Peña, gracias. Gracias. Saludos, don Abner, a distancia. Igual, que estén muy bien. Muy gentil, Seremi. Bueno, estamos terminando ya la conversación, pero queremos leer un comunicado que nos ha llegado de la clínica Bio Bio en torno a la polémica que se suscitó el día de ayer en medio de una pauta de prensa en la clínica, y donde la prensa reaccionó molesta ya que entraron a un lugar donde habían personas afectadas por COVID-19, por coronavirus. Finalmente no hubo contacto directo, habían ciertos paneles que separaban, pero de todas maneras aquello generó preocupación. Dice: declaración pública de la clínica Bio Bio. En el marco de la visita del intendente, señor Sergio Yacaman, y del director del Servicio de Salud de Talcahuano, Carlos Vera, para conocer las nuevas instalaciones y medidas tomadas por la clínica para hacer frente al COVID-19, un grupo de profesionales de la prensa que cubría la actividad ingresó a un sector de la UCI a tomar imágenes, y al respecto se aclara que, estos profesionales no estuvieron expuestos ni en contacto con pacientes COVID-19. Bueno, esto ya está quedando descartado, al menos por parte de la clínica, ya que ellos se encuentran internados en esa unidad y están bajo estrictas medidas de aislamiento, siguiendo en todo momento los protocolos del Ministerio de Salud. Asimismo, al inicio de la visita, personal del IAS, infecciones asociadas a la atención de salud y prevención de riesgos, entregaron elementos de protección personal como mascarillas quirúrgicas y escudos faciales al equipo de prensa y a las autoridades que asistieron a la visita. Estos equipos de protección personal son los adecuados para transitar por las áreas clínicas con seguridad. También el personal de la clínica realizó medición de temperatura e higienización de manos a cada uno de los visitantes. Lamentamos esta situación, y si bien no hubo exposición a riesgos, como una medida adicional para asegurar la tranquilidad de los profesionales, Clínica Bio Bio pone a disposición de las personas que ingresaron a este recinto su conocimiento, equipos médicos y eventuales evaluaciones de salud. Parte de lo que señala el comunicado de la clínica Bio Bio, aclarando la situación que se suscitó el día de ayer, con el temor ahí de periodistas que ingresaron a un sector que se supone no estaba en el itinerario de la visita, pero ocurrió ahí una descoordinación, finalmente ingresaron, pero la clínica llama a la calma. Obviamente ofrecemos la pantalla para expresar su punto de vista, ya que ayer tuvimos la visión de nuestros colegas de la prensa a través de Fernanda Vega, quien nos contó todos los detalles. Gracias por estar con nosotros, sigan en compañía de TVU, seguimos en vivo y en directo mañana desde el mediodía, y ahora en la tarde-noche puede repasar lo más importante de la jornada, porque nuestros programas van repetidos durante las siguientes horas. Muchas gracias.